Everybody was kung fu fighting. Kung Fu Fighting fue grabada en 10 minutos como relleno para el lado B de un sencillo que nadie esperaba que funcionara y vendió 11 millones de copias, convirtiéndose en uno de los singles más vendidos de toda la década de los porto. 70. Una canción de un pato graznando sobre un ritmo disco costó menos de $200 grabar. Despidieron al disc jockey que la mencionó al aire por conflicto de intereses, y 5 días después estaba en el número 1 del Billboard Hot 100. Steve Martin se disfrazó de faraón egipcio con un saxofonista saliendo de un sarcófago dorado cubierto de pintura corporal y vendió más de 1 millón de copias con una letra que afirmaba que el faraón había nacido en Arizona y se había mudado a Babilonia. Y Walter Murphy tenía 23 años cuando decidió preguntarse qué pasaría si a Beethoven le gustara la música disco. Mezcló la apertura de la Quinta Sinfonía con un ritmo de baile pulsante y llegó al número 1 en 1976. Los años 70 fueron la década en que las ideas más absurdas, más ridículas y más completamente descabelladas de la historia de la música popular se convirtieron en fenómenos globales que vendieron millones de copias y que nadie, absolutamente nadie, había podido predecir que funcionarían. Lo que hacía a los 70 un territorio tan fértil para ese tipo de canciones era una combinación de circunstancias que difícilmente volvería a reproducirse de la misma manera en ninguna otra época. La industria musical de esa década tenía una relación con el riesgo completamente diferente a la que desarrollaría en las décadas siguientes, cuando los presupuestos de producción y la necesidad de garantizar retornos predecibles convertirían la experimentación en algo que las discográficas toleraban, pero raramente promovían activamente. En los 70, la radio todavía tenía el poder de convertir cualquier cosa en un éxito, simplemente poniéndola al aire suficientes veces, y los disc jockeys que controlaban esa programación tenían un margen de criterio personal que ningún algoritmo de recomendación había restringido todavía. Si un disc jockey decidía que una canción sobre camioneros hablando en jerga incomprensible merecía ser escuchada, esa canción podía llegar al número 1 tanto en las listas country como en las de pop, sin que nadie en la industria hubiera apostado un centavo por ese resultado. El primer caso de esta lista es también el más improbable de todos los que vamos a recorrer, no porque los demás sean menos extraordinarios en sus circunstancias, sino porque este específico tiene una cadena de eventos que si hubiera tomado cualquier otro rumbo en cualquiera de sus puntos, habría impedido que la canción existiera de la manera en que existe. Rick Dees era un disc jockey de radio en Memphis, que escribió una canción paródica burlándose de la fiebre disco que en 1976 dominaba las pistas de baile y las listas de popularidad del mundo entero. Con una omnipresencia, generaba tanto entusiasmo como rechazo dependiendo de a quién le preguntaras. La idea de parodiar ese fenómeno con la voz de un pato no era el resultado de un análisis estratégico del mercado ni de una investigación sobre lo que el público quería escuchar. Era simplemente la idea más ridícula que Des podía imaginar. Y esa ridiculez era exactamente el punto. La voz del pato fue interpretada por un amigo de Des del gimnasio que tenía la habilidad particular de imitar personajes de caricatura, con una convicción que en el contexto correcto producía algo que no podía ser completamente ignorado independientemente de lo absurdo que resultara. La grabación completa costó menos de $200. Una cifra que en el contexto de la industria discográfica de 1976 era tan modesta que resultaba casi invisible en cualquier presupuesto de producción que se tomara mínimamente en serio. Disco Duck, que era el nombre de la canción, era exactamente lo que su título prometía y nada más que eso, una canción sobre un pato bailando disco. Y esa honestidad sobre su propia absurdidad era también parte de lo que la hacía irresistible para un público que en ese momento específico de la historia cultural estaba suficientemente saturado de la solemnidad del disco como para apreciar que alguien
se riera de él con esa frescura. Dez pasó 3 meses intentando que alguien publicara la canción sin encontrar ningún interés real por parte de ninguna discográfica que se tomara a sí misma suficientemente en serio como para poner su nombre en algo tan deliberadamente tonto. La emisora de radio donde trabajaba lo despidió por mencionar la canción al aire alegando conflicto de intereses, una decisión que, en retrospectiva, tiene la textura de una de esas ironías que la historia del entretenimiento produce con una regularidad que debería haber enseñado hace décadas a la industria a ser más humilde sobre su capacidad de predecir lo que el público va a recibir con entusiasmo. 5 días después de ese despido, Disco Duck llegó al número 1 del Billboard Hot 100. Vendió más de 4 millones de copias y llegó a aparecer en la banda sonora de Saturday Night Fever, la película que ese mismo año se convertiría en el fenómeno cultural más grande de toda la era disco. El segundo caso de esta lista tiene como punto de partida un fenómeno cultural tan específico y tan extraño que resulta difícil de explicar completamente desde la distancia de 5 décadas sin que parezca una exageración. En 1974, correr desnudo por lugares públicos se había convertido en una moda real, con nombre propio y todo, que el mundo anglosajón llamaba streaking, y que alcanzó su expresión más visible cuando un hombre cruzó corriendo el escenario de los premios de la Academia en televisión en vivo ante millones de espectadores que no habían pedido esa experiencia, pero que sin embargo la recordarían durante décadas. Ray Stevens era un músico y comediante de Nashville que llevaba años produciendo canciones humorísticas con el instinto de alguien que entiende que la comedia y la música comparten el mismo mecanismo fundamental, la sorpresa, y que cuando ese mecanismo funciona correctamente en los dos territorios simultáneamente, el resultado es algo que el público no puede ignorar. Stevens leyó sobre el fenómeno del streaking en una revista mientras volaba y supo de inmediato que tenía el material para una canción. La escribió rápido y fue directamente al estudio con la urgencia de quien sabe que los fenómenos culturales tienen una ventana de relevancia que no espera y que la única manera de aprovecharla es moverse con la velocidad que la oportunidad exige. El tema presentaba a Stevens interpretando múltiples personajes, incluyendo a un esposo frenético intentando proteger a su esposa del streaker que había irrumpido en su picnic familiar, y el remate llegaba al final cuando la esposa decidía unirse al corredor desnudo con un entusiasmo que dejaba al esposo solo con su escándalo y su perplejidad. Era la estructura clásica del chiste con giro final, aplicada a una canción con la precisión de alguien que había pasado suficiente tiempo en el mundo de la comedia como para saber exactamente cuánto tiempo podía sostener la tensión antes de soltar el golpe. Y lo que The Streak de Ray Stevens demostró sobre la relación entre la cultura popular y la música cómica era algo que los productores más serios de la industria rara vez querían admitir, pero que las cifras de ventas confirmaban con una regularidad que no dejaba mucho margen para el debate. El streaking como fenómeno duró lo que duran las modas absurdas, que es lo suficiente para que una canción sobre ellas pueda existir, y lo suficientemente poco para que esa canción quede después como un documento de algo que ocurrió y que el tiempo convierte en nostalgia. Stevens capturó ese momento con la velocidad y la precisión correctas, y el resultado fue uno de los sencillos cómicos más representativos de toda la década. Una pieza que decía algo sobre la cultura americana de 1974 que ningún análisis sociológico podría haber articulado con la misma economía y la misma efectividad. La canción se convirtió en un éxito tanto en las listas de pop como en las de country, cruzando fronteras de género con la facilidad de algo que no pertenece completamente a ninguna categoría, sino que funciona en todas ellas porque lo que produce en el oyente es la respuesta más universal disponible: la risa. El tercer caso de esta lista comenzó en el territorio más improbable que cualquier fenómeno musical podía habitar en la primera mitad de los años 70, la televisión preescolar. Jim Henson había creado el personaje de Ernie para Plaza Sésamo,
el programa educativo que desde 1969 había cambiado la manera en que los niños pequeños se relacionaban con la televisión y con el aprendizaje, y una de las canciones que Ernie cantaba en ese contexto era una alegre oda a su pato de goma amarillo, que en el universo de la serie funcionaba como el compañero de baño favorito del personaje. Nadie en el equipo de producción del programa había concebido aquella canción como material destinado a trascender el contexto específico para el que había sido creada, porque nada en su naturaleza sugería que tuviera posibilidades de funcionar fuera de la audiencia de niños de entre 2 y 5 años que constituía el público natural de Plaza Sésamo. Pero los padres que veían el programa con sus hijos empezaron a tararear la melodía mucho después de que el televisor se apagara, y esa persistencia involuntaria de algo que había sido diseñado para oídos muy pequeños era la señal más clara posible de que la canción tenía algo que funcionaba independientemente de la edad del oyente. Rubber Ducky fue publicada como sencillo en 1970 y escaló hasta el número 16 en el Billboard Hot 100. Vendiendo más de 1 millón de copias en un mercado que no tenía ninguna categoría establecida para procesar el éxito comercial de una canción interpretada por un títere sobre la hora del baño. Un títere cantando sobre su pato de goma había superado en ventas ese año a la mayoría de los músicos que se tomaban a sí mismos completamente en serio, y esa realidad era en sí misma un comentario sobre la naturaleza del gusto popular que ningún experto de la industria sabía completamente cómo interpretar. Chuck Berry era en 1972 una leyenda del rock and roll de dimensiones, que pocos artistas de cualquier género o de cualquier época podían igualar. Había inventado prácticamente el vocabulario de la guitarra eléctrica en el rock, había escrito algunas de las canciones más influyentes de la historia del género y había inspirado a los Beatles, a los Rolling Stones, y a prácticamente cada banda de rock importante de los años 60 que se tomara en serio su relación con el pasado del género. Y sin embargo, a pesar de toda esa influencia y de todo ese reconocimiento, Chuck Berry nunca había tenido un número 1 en las listas. Eso cambió en 1972 de la manera más inesperada posible y con la canción más improbable que cualquiera en su entorno habría podido imaginar como el vehículo para ese logro que había escapado a su alcance durante 2 décadas. En un festival en Coventry, Inglaterra, Berry interpretó una canción juguetona cargada de dobles sentidos que el público del recinto cantó a coro con un entusiasmo que era difícil de atribuir a otra cosa que no fuera el reconocimiento colectivo de exactamente lo que la canción estaba diciendo debajo de su superficie aparentemente inocente. Lo que nadie sabía en ese momento era que el concierto completo estaba siendo grabado, no por ningún interés específico en lo que Berry estaba haciendo esa noche, sino porque Pink Floyd iba a tocar después y el equipo de grabación estaba simplemente ya instalado y en funcionamiento. Esa grabación en vivo de My Ding-a-Ling llegó al número 1 en el Reino Unido y se convirtió en el único éxito en la cima de las listas de toda la carrera de uno de los músicos más importantes de la historia del rock. Era una canción de patio de recreo sobre un juguete que cualquier oyente mayor de 10 años entendía que no era realmente sobre un juguete. Y esa combinación de inocencia superficial y de contenido implícito era exactamente la fórmula que hacía a la canción irresistible para un público que podía disfrutarla en múltiples niveles simultáneamente dependiendo de la edad y de la formación, disposición con que se acercara a ella. Cuando le preguntaron al respecto, años después, Berry respondió con la economía de palabras de alguien que no tiene ningún interés en explicar lo que considera suficientemente obvio. Dale a la gente lo que quiere, dijo, y en esas 6 palabras resumió tanto su filosofía artística como la razón por la que una canción de doble sentido, grabada por accidente porque otro grupo iba a tocar después, se había convertido en el mayor éxito de su carrera. Carl Douglas entró a un estudio de Londres en 1974 con la intención de grabar una canción completamente diferente.
El tiempo en el estudio estaba pagado para otro propósito y al final de la sesión quedaba un espacio que el productor Bidu decidió llenar con algo rápido que funcionara como relleno para el lado B del sencillo que habían venido a grabar. Kung Fu Fighting fue escrita y grabada en aproximadamente 10 minutos, con la urgencia despreocupada de algo que nadie espera que llegue a ningún lado y que por eso mismo puede ser abordado sin la presión paralizante que acompaña a los proyectos en que todos los involucrados saben que hay mucho en juego. Las películas de artes marciales estaban en ese momento en el pico de su popularidad en el mercado occidental, gracias en gran parte al impacto cultural de Bruce Lee, cuya muerte en 1973 había convertido en leyenda lo que ya era una figura de dimensiones extraordinarias. Y ese contexto cultural hacía que cualquier cosa que tocara ese territorio resonara de una manera amplificada con audiencias que estaban completamente receptivas al tema. Las emisoras de radio tomaron Kung Fu Fighting de inmediato con la intuición de quien reconoce que hay algo en una canción que conecta con el momento aunque no pueda articular exactamente por qué, y el tema se extendió por las radios del mundo con la velocidad de algo que tiene el viento a favor. Llegó al número 1 tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y vendió más de 11 millones de copias, convirtiéndose en uno de los sencillos más vendidos de toda la década. Una ocurrencia de 10 minutos grabada como relleno del lado B se había transformado en un fenómeno mundial que ninguno de sus creadores habría podido predecir si les hubieran preguntado en el momento de crearla qué expectativas tenían sobre su destino. Si estás disfrutando este recorrido por las canciones más absurdas e improbables de los 70, este es el momento perfecto para suscribirte a Retro Rock y dejar tu like en este video. Cada historia que contamos existe porque hay personas como tú que entienden que la música es también esto, la carcajada inesperada, la canción ridícula que no puedes sacarte de la cabeza, el éxito que nadie vio venir. Activa la campanita para no perderte ningún episodio y cuéntanos en los comentarios cuál de estas canciones conocías antes de este video. La historia de Afternoon Delight del Starland Vocal Band tiene como punto de partida un detalle tan cotidiano y tan alejado de cualquier narrativa de inspiración artística que resulta casi imposible de creer que haya sido el origen de una canción que llegó al número 1 y ganó 2 premios Grammy. Bill Danoff tuvo la idea después de ver en un restaurante de Georgetown en Washington, D.C., un menú de happy hour titulado Afternoon Delights. Esas 2 palabras que en el contexto de un menú de bar significaban simplemente las especialidades de la tarde, pero que en la mente de un compositor con suficiente imaginación podían significar algo completamente diferente. Pasó 6 meses dándole forma a una pieza vocal cargada de dobles sentidos que fueron tan hábilmente disfrazados dentro de la melodía y del arreglo que la mayoría de los oyentes los escucharon sin procesarlos conscientemente. Publicada en el verano de 1976, justo cuando América celebraba su bicentenario con una energía festiva que hacía que cualquier cosa que sonara alegre y luminosa tuviera el terreno abonado para funcionar, Afternoon Delight llegó al número 1 en un momento en que muchos oyentes asumían que era simplemente una canción sobre fuegos artificiales y celebraciones patrióticas, lo que encajaba perfectamente con el ambiente del bicentenario y contribuía a que nadie se detuviera demasiado a examinar lo que la letra estaba diciendo realmente. Ganó 2 premios Grammy, incluyendo el de Mejor Artista Nuevo, superando en esa categoría a Boston, y el grupo llegó incluso a conseguir un programa de variedades televisivo que presentaba a un entonces completamente desconocido David Letterman como colaborador habitual, un detalle que décadas después adquiriría la calidad de una nota al pie de página histórica que nadie habría podido valorar en su justa medida en el momento en que ocurría. Y la historia de cómo una canción sobre los placeres de la pasación tarde que nadie entendía completamente, pero que todos tarareaban, llegó al número 1 en el año del bicentenario americano, decía algo sobre la relación entre la ambigüedad y el éxito comercial, que la industria musical nunca ha terminado de entender del todo, pero que sus resultados confirman con una regularidad
que debería haberla llevado a conclusiones más claras hace décadas. El caso de Convoy, de CW. McCall tiene la particularidad de ser la historia de un personaje ficticio, creado para un propósito comercial completamente diferente, que terminó produciendo uno de los éxitos más improbables de toda la década. Un ejecutivo de publicidad llamado Bill Fries creó un personaje ficticio de camionero llamado C.W. McCall para un comercial de pan de una cadena de restaurantes de Nebraska y decidió grabar música bajo ese nombre con el mismo espíritu despreocupado con que había construido el personaje para el comercial. Convoy contaba la historia de camioneros formando una caravana de protesta contra el límite de velocidad impuesto por el gobierno durante la crisis del petróleo, narrada completamente en la jerga de radio de frecuencia ciudadana que los camioneros americanos usaban para comunicarse y que la mayoría de los oyentes, que no pertenecían a ese mundo, apenas podían descifrar. El sello discográfico enterró la canción como una pista profunda del álbum, convencido de que nadie que no fuera camionero podría entender suficiente de lo que se estaba diciendo como para tener algún interés en escucharla más de una vez. Los disc jockeys la sacaron de todos modos con la intuición de quienes llevan suficiente tiempo en la radio como para reconocer cuando algo tiene una energía que no necesita ser completamente comprendida para ser completamente disfrutada. Y las líneas telefónicas se llenaron de peticiones de oyentes que no entendían la jerga, pero que encontraban en el ritmo y en la actitud de la canción algo que les gustaba, sin poder explicar exactamente por qué. Convoy encabezó tanto las listas country como las de pop y vendió más de 2 millones de copias, probando que una canción en un idioma que la mayoría de su audiencia no hablaba podía funcionar perfectamente si lo que transmitía más allá de las palabras específicas tenía suficiente energía y suficiente actitud para llegar a través de la barrera del significado literal. Fish Heads, de Barnes & Barnes, grabada en 1978, representa el caso más puro de absurdismo deliberado de toda esta lista, una canción que no tenía ninguna pretensión de significar algo más allá de exactamente lo que decía, y que encontró precisamente en esa honestidad sobre su propia sinsentido su razón de ser más profunda. Bill Mumy y Robert Hamer grabaron el tema con la actitud de dos personas que no están intentando hacer nada más que divertirse con una idea que los hace reír y que confían en que si los hace reír a ellos, probablemente hará reír a alguien más. Toda la canción giraba en torno a cabezas de pescado haciendo actividades humanas cotidianas como asistir a juegos de béisbol y aparecer en fiestas sin ninguna explicación ni ninguna justificación narrativa para esas actividades. Porque el punto era precisamente que no hubiera ninguna. Se convirtió en uno de los temas más solicitados en el programa de radio del Dr. Demento, el programa que durante décadas fue el hogar natural de todo lo que la radio convencional consideraba demasiado extraño para su programación habitual, y más tarde ganó una audiencia más amplia a través de un videoclip de los primeros días de MTV dirigido por Bill Paxton, quien antes de convertirse en el actor que el mundo conocería después de Aliens y Twister, dirigió uno de los videos más surrealmente absurdos que el canal había emitido hasta ese momento. Fish Heads nunca escaló las listas principales con la contundencia de otras canciones de esta lista, pero se convirtió en una de las grabaciones cómicas de culto más queridas de la era, demostrando que el éxito comercial masivo no es el único criterio válido para evaluar el impacto de una canción y que a veces el absurdo puro encuentra su propio público con una lealtad que los éxitos más convencionales raramente generan con la misma intensidad. Steve Martin en 1978 era ya una figura de dimensiones considerables en el mundo de la comedia americana. Llenaba arenas con sus espectáculos en vivo, conducía Saturday Night Live con una regularidad que lo había establecido como uno de los anfitriones más memorables de la historia del programa, y tenía una relación con el absurdo como herramienta cómica que lo diferenciaba de la mayoría de sus contemporáneos en el oficio. Cuando la exposición Tesoros de Tutankamón recorría los museos americanos atrayendo a millones de visitantes y generando una fascinación colectiva con el antiguo Egipto que ningún acontecimiento cultural de ese año podía igualar en Nargan,
términos de atención pública, Martin vio una oportunidad que ningún otro comediante de su generación habría procesado exactamente de la misma manera. King Tut fue interpretado por Martin, con traje egipcio completo y un saxofonista emergiendo de un sarcófago dorado cubierto de pintura corporal para ejecutar un solo. Una imagen que en el escenario de Saturday Night Live produjo una de las reacciones de público más memorables de la historia del programa. Las letras eran gloriosamente ridículas en su disposición a ser completamente falsas sobre su tema, afirmando con total convicción que el faraón había nacido en Arizona y se había mudado a Babilonia, datos que cualquier persona con mínimo conocimiento de historia sabía que eran completamente inventados, pero que en el contexto de la canción funcionaban exactamente porque nadie esperaba que fueran verdaderos. Publicada como sencillo, King Tut vendió más de 1 millón de copias y alcanzó el número 17 en el Billboard, demostrando que un comediante con tocado egipcio y una letra deliberadamente falsa sobre un faraón podía superar en ventas a la mitad de los artistas serios que competían ese año por el mismo espacio en las listas de popularidad. El caso de Junk Food Junkie de Larry Gross tiene una dimensión de reconocimiento universal que las demás canciones de esta lista no poseen de la misma manera, porque lo que describe no es un fenómeno cultural externo que el oyente observa desde afuera, sino una experiencia interna que cualquier persona que haya intentado alguna vez mantener una dieta saludable conoce desde adentro con una intimidad que no necesita de ninguna exageración para ser cómica. Grosse era un cantautor folk de Texas que escribió una confesión sobre un entusiasta de la comida saludable que en secreto se atiborra de comida basura cuando nadie lo está mirando. Un personaje que durante el día predica sobre el germen de trigo y los vegetales orgánicos, y que de noche asalta la cocina buscando barras de chocolate y hamburguesas de comida rápida con la urgencia de alguien que ha estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. La canción capturaba perfectamente la hipocresía afectuosa del creciente movimiento de alimentación saludable de los 70, un movimiento que genuinamente creía en lo que predicaba, pero que producía inevitablemente el tipo de contraste cómico entre la aspiración y la realidad que Grosse había convertido en el tema central de una canción de 3 minutos. Escaló hasta el número 9 en el Billboard Hot 100 y vendió más de 1 millón de copias, números que decían algo sobre cuántas personas reconocían en el personaje de la canción suficiente de su propia experiencia como para querer tenerla cerca y escucharla repetidamente. Décadas después de su lanzamiento, Junk Food Junkie sigue produciendo en quien la escucha la misma reacción de reconocimiento incómodo y ligeramente culposo que producía en 1976, lo que la convierte en una de las pocas canciones cómicas de esta lista, cuyo humor no depende del contexto histórico específico en que fue creada, sino de algo suficientemente permanente en la experiencia humana como para sobrevivir al paso del tiempo, sin perder su efectividad. Y lo que la historia de Junk Food Junkie revelaba sobre la naturaleza del humor en la música popular era algo que los compositores más serios de su época raramente se detenían a considerar, pero que los números de ventas confirmaban con una consistencia que no dejaba mucho margen para la duda sobre su validez como estrategia artística. La historia de Werewolves of London de Warren Zevon tiene la particularidad de haber comenzado como una broma entre amigos y de haber terminado como la única canción del artista que el mundo en su conjunto puede identificar con certeza, lo cual en términos de legado produce una relación con ese éxito específico que el propio Zevon describía con una mezcla de gratitud y de perplejidad que cualquier artista que haya sido definido públicamente por una sola obra puede entender desde adentro. La canción comenzó cuando Phil Everly, de los Everly Brothers, sugirió que Zevon escribiera algo inspirado en una vieja película de hombres lobo que había visto en televisión, una sugerencia que en la mayoría de las conversaciones entre músicos no habría pasado de ser una idea mencionada y olvidada en el mismo momento. Zevon y 2 colaboradores la terminaron en unos 15 minutos intercambiando líneas ridículas entre ellos con la ligereza de quienes están jugando más que trabajando,
probaron al menos 7 arreglos diferentes antes de dar con el correcto, y grabaron la versión final con Mick Fleetwood en la batería y John McVie en el bajo, dos músicos que para 1978 eran parte de una de las bandas más exitosas del mundo. Zevon protestó cuando su sello la eligió como el sencillo principal, convencido de que no era representativa de lo que quería decir con su música, pero lo ignoraron con la decisión de quienes creen que saben mejor que el artista lo que el público quiere escuchar. Llegó al número 21 y se convirtió en su único éxito entre los 40 primeros. La BBC eligió más tarde su primera línea como la más grande con que haya comenzado cualquier canción en la historia de la música popular, un reconocimiento que Zevon recibió con la honestidad de alguien que no termina de entender completamente por qué funciona, pero que tiene la sabiduría suficiente para apreciarlo. Dijo una vez que no entendía por qué se había convertido en un éxito, pero que era mejor ser recordado por algo que por nada. Jerry Samuels era un compositor neoyorquino que había pasado años intentando construir una carrera en la música seria sin encontrar el éxito que buscaba con la constancia que solo tienen quienes genuinamente creen en lo que hacen, aunque los resultados no siempre confirmen esa fe. En 1966, en un momento de frustración o de inspiración o de ambas cosas simultáneamente, que los registros históricos no permiten distinguir con claridad, decidió intentar algo completamente diferente a todo lo que había hecho hasta ese momento. Grabó bajo el seudónimo de Napoleón XIV un tema de palabras habladas sobre un hombre que pierde la razón después de que su perro huye, entregado con una voz que comenzaba en un registro de angustia moderada y escalaba progresivamente hacia el desquiciamiento total sobre nada más que un ritmo de batería y el sonido de pasos. La canción, titulada They're Coming to Take Me Away. Ja ja ja. No tenía melodía en ningún sentido convencional del término, ni instrumentos reales más allá de la percusión, elementos cuya ausencia en cualquier otro contexto habría sido simplemente una deficiencia de producción, pero que en este caso específico eran parte intrínseca de lo que hacía a la canción funcionar. Las emisoras de radio la tomaron casi como una broma, con la actitud de quienes no están completamente seguros de si lo que están poniendo al aire es música o algo completamente diferente, pero los oyentes quedaron obsesionados con esa voz que se deterioraba de manera tan convincente y tan cómica al mismo tiempo. Subió al número 3 en el Billboard Hot 100 en apenas 2 semanas, una velocidad de ascenso que dejó a todos los involucrados sin un marco de referencia claro para procesar lo que estaba ocurriendo. Organizaciones de salud mental presentaron protestas formales argumentando que la canción ridiculizaba las enfermedades mentales de una manera que era socialmente irresponsable. Y la presión aumentó hasta que Warner Brothers tomó la decisión de retirarla de las tiendas, una medida que en la era previa a Internet y a las plataformas digitales tenía consecuencias reales sobre la accesibilidad de una grabación. A pesar de haber sido efectivamente prohibida, la canción ya había vendido más de 1 millón de copias y se había convertido en uno de los discos cómicos más comentados de los años 60, allanando el camino para los absurdos éxitos que dominarían los 70, con una libertad que They're Coming to Take Me Away había contribuido a establecer como posible dentro del mercado de la música popular. La historia de Escape. En Mer So Waitin', o The Piña Colada Song de Rupert Holmes, tiene como punto de partida la circunstancia más prosaica posible para el origen de una canción que llegaría al número 1, la necesidad de completar un álbum que todavía requería una pista más para estar terminado. Holmes necesitaba material adicional y escribió una historia juguetona sobre un hombre aburrido de su relación que responde a un anuncio personal en el periódico, describiendo sus gustos y sus aficiones solo para descubrir cuando finalmente conoce a la misteriosa mujer del anuncio que se trata de su propia pareja, quien aparentemente también estaba buscando algo que sentía que le faltaba en la relación que tenía. El giro final le daba al conjunto un encanto desenfadado que el público adoró de inmediato, porque convertía lo que podría haber sido una historia de infidelidad en algo completamente diferente. Una historia
de dos personas que se redescubren mutuamente a través del azar más improbable. Los disc jockeys de radio se engancharon con la referencia a la bebida tropical que aparecía en la letra y comenzaron a llamarla The Piña Colada Song, un apodo que quedó para siempre, independientemente de que ese no fuera ni el título oficial ni el elemento que Holmes consideraba más importante de su creación. Llegó al número 1 en las últimas semanas de 1979, convirtiéndose en uno de los últimos líderes de las listas de esa década y en la canción que más personas asocian con el cierre de los 70, aunque probablemente no sepan exactamente por qué esa asociación existe. Holmes estaba frustrado de que su ingeniosa historia de reencuentro accidental quedara asociada para siempre con un ingrediente de cóctel, pero con millones de copias vendidas y un número 1 que ninguna otra canción de su carrera alcanzaría, la frustración tenía que convivir con una gratitud que cualquier artista en su situación habría entendido perfectamente. Unos días antes de que el año llegara a su fin, hablemos un momento de algo importante. Si Retro Rock te está dando historias que no encontrabas en ningún otro lugar, el mejor regalo que puedes hacernos es suscribirte ahora si todavía no lo has hecho, dejar tu like en este video y compartirlo con alguien que ame la música tanto como tú. Cada persona que se suma a nuestra comunidad nos permite seguir produciendo estos documentales con la misma calidad y la misma profundidad. Activa la campanita y no te pierdas ningún episodio. Y el último caso de esta primera mitad del recorrido es también el más improbable en términos puramente musicales, porque involucra a un hombre de 23 años que decidió hacerse una pregunta que nadie con suficiente formación musical clásica habría considerado seriamente, y que produjo con esa pregunta uno de los números 1 más inesperados de toda, la era disco. Walter Murphy tenía 23 años y una formación musical que incluía un conocimiento profundo de la música clásica cuando se preguntó qué pasaría si a Ludwig van Beethoven le gustara la música disco. Era la pregunta más absurda que alguien con esa formación podía hacerse. Y la razón por la que Murphy se la hizo en lugar de descartarla como lo que parecía ser una ocurrencia sin sentido, dice algo sobre el tipo de mente creativa que puede producir resultados que sus contemporáneos más formalmente serios no podrían haber generado precisamente porque se tomaban demasiado en serio a sí mismos para perseguir una idea que sonaba ridícula en su formulación inicial. Murphy reimaginó la famosa apertura de la Quinta Sinfonía de Beethoven con un pulsante ritmo de baile, sintetizadores y líneas de bajo funky, tocando él mismo casi todos los instrumentos en una producción que era simultáneamente un ejercicio de respeto hacia el original y una declaración de independencia respecto a cualquier expectativa sobre lo que se podía hacer con ese material. A Fifth of Beethoven llegó al número 1 en 1976 y más tarde apareció en la banda sonora de Saturday Night Fever, el álbum que se convertiría en el más vendido de la historia de la música hasta ese momento, con más de 40 millones de copias distribuidas en todo el mundo. Ningún otro experimento de música clásica mezclada con disco se acercó nunca a igualar su impacto, y la canción quedó como una cápsula del tiempo de ese momento único, cuando la era disco gobernaba el mundo, y absolutamente cualquier cosa parecía posible si le agregabas el ritmo correcto. Lo que estas canciones tienen en común va más allá de su humor y de sus circunstancias de creación improbables. Comparten una relación con el riesgo artístico que las canciones diseñadas estratégicamente para funcionar en el mercado raramente pueden igualar, porque el riesgo que tomaron no fue calculado sino genuino, el riesgo de alguien que hace algo sin saber completamente si va a funcionar y que precisamente por esa incertidumbre lo hace con una libertad que las producciones más planificadas no pueden reproducir. Rick Dees grabó Disco Duck por menos de $200, porque nadie con presupuesto real habría apostado un centavo por una canción sobre un pato bailando disco. Esa limitación de recursos era también una liberación de expectativas, y en esa liberación estaba la energía que hizo a la canción irresistible para el público que la recibió. Carl Douglas grabó Kung Fu Fighting en 10 minutos porque era relleno de lado B y nadie esperaba nada de ella.
Y esa ausencia de presión era también la razón por la que sonaba con la espontaneidad que ninguna canción producida con la conciencia de que todos la están mirando puede reproducir de manera completamente convincente. Steve Martin se puso un tocado egipcio y declaró que el faraón había nacido en Arizona porque era un comediante que entendía que la comedia más efectiva es aquella que no pide permiso para ser ridícula, sino que lo es completamente y sin disculpas, y que ese nivel de compromiso con el absurdo produce en el público una respuesta que va más allá de la risa y toca algo más profundo sobre la alegría de ver a alguien hacer exactamente lo que quiere sin preocuparse por lo que nadie piense. Al respecto, Walter Murphy se preguntó qué le gustaría a Beethoven y respondió la pregunta con la seriedad técnica de alguien que se tomaba el absurdo de su premisa completamente en serio una vez que había decidido perseguirla. Lo que todas estas historias revelan sobre la creatividad como proceso es algo que las escuelas de música y los libros sobre la industria del entretenimiento raramente enseñan con suficiente énfasis. Que las mejores ideas no siempre llegan de la deliberación seria, sino del juego, que el humor no es una forma menor de expresión artística, sino una de las más difíciles de ejecutar correctamente y una de las más universalmente accesibles cuando funciona, y que la disposición a parecer ridículo es a veces la condición necesaria para producir algo que el mundo no puede ignorar, precisamente porque tiene suficiente confianza en sí mismo como para no necesitar de la aprobación de nadie para existir. Los 70 fueron la última década en que esa libertad existía dentro de la industria musical de una manera suficientemente sistemática como para producir una cosecha de canciones cómicas de esta escala y de esta 70. Diversidad. La concentración corporativa que transformaría la industria a lo largo de los 80 y los 90 haría progresivamente más difícil que una idea que no podía ser clasificada dentro de ninguna categoría establecida encontrara el camino. Hasta las radios, sin pasar primero por un proceso de evaluación que eliminaba exactamente el tipo de rareza y de espontaneidad que hacía extraordinarias a las canciones de esta lista. Eso no significa que el humor haya desaparecido de la música popular en las décadas que siguieron a los 70. Significa que el humor que logró funcionar en esos contextos más controlados tuvo que ser más sofisticado o más subversivo o más hábil en disfrazarse de algo que los guardianes de las listas pudieran tolerar dentro de sus formatos. El absurdo puro de Disco Duck o de Fish Heads, el tipo de absurdo que no necesita de ninguna justificación porque su propia existencia es su justificación, se volvió progresivamente más difícil de encontrar en las posiciones altas de las listas de popularidad, precisamente porque las personas que decidían qué llegaba a esas posiciones habían aprendido a ser más cautelosas con lo que no podían predecir. Y esa pérdida de tolerancia institucional para lo impredecible era también una pérdida de algo más amplio y más importante sobre la relación entre la cultura popular y la alegría como valor artístico que los 70 habían cultivado con una generosidad que todavía resulta extraordinaria vista desde la distancia. La herencia de estas canciones en la cultura popular va más allá de sus números de ventas y de las posiciones que ocuparon en las listas de popularidad de su época. Es una herencia de actitud, de la demostración práctica de que la música puede hacer reír con la misma profundidad con que puede hacer llorar y que esa capacidad de producir alegría no es una función menor de la experiencia musical, sino una de las más necesarias y de experiencia musical, las más difíciles de producir con genuina efectividad. Ray Stevens demostrándolo con The Streak, Larry Gross demostrándolo con Junk Food Junkie, Rupert Holmes demostrándolo con The Piña Colada Song, cada uno desde su propio territorio y con su propio método, pero todos compartiendo la convicción de que hacer reír a alguien con una canción es un logro artístico que merece tanto respeto como cualquier otro logro
que la música puede producir. Hay una pregunta que cualquier persona que haya escuchado estas canciones con suficiente atención termina haciéndose en algún momento. Una pregunta que no tiene una respuesta simple ni definitiva, pero que merece ser explorada con la seriedad que paradójicamente le corresponde a un tema tan aparentemente despreocupado. La pregunta es ¿por qué estas canciones específicas, entre todas las que intentaron ser cómicas o absurdas en la misma época, son las que sobrevivieron, mientras la mayoría de sus contemporáneas en el mismo territorio cayeron en el olvido casi inmediato, que es el destino habitual de las canciones, que no encuentran la resonancia necesaria para instalarse en la permado? Memoria colectiva. La respuesta tiene que ver con algo que es más fácil de sentir que de articular, pero que cuando se lo examina con suficiente cuidado, revela un principio que aplica tanto a la música cómica como a cualquier otra forma de expresión artística. Las canciones de esta lista funcionaron no solo porque eran ridículas, sino porque eran ridículas con convicción, porque sus creadores habían encontrado en cada una de ellas algo que creían genuinamente que merecía existir y lo habían ejecutado con el compromiso que solo se puede dar cuando esa creencia es real. Disco Duck no es una gran canción porque sea una parodia del disco. Es una gran canción porque Rick Dees la grabó con toda la energía disponible para hacer lo que quería hacer y el resultado tenía esa cualidad de algo que ha sido hecho por alguien que se divertía genuinamente en el proceso de hacerlo. Esa cualidad es transmisible al oyente de una manera que ninguna canción producida bajo la presión de tener que ser divertida puede replicar completamente. Cuando escuchas a Steve Martin cantar sobre el faraón que nació en Arizona, lo que recibes no es simplemente una letra cómica sobre un tema egipcio, sino la energía de alguien que está completamente entregado a la ridiculez de lo que está haciendo y que esa entrega total convierte en algo irresistible. Cuando escuchas la voz de Jerry Samuels deteriorarse progresivamente a lo largo de They're Coming to Take Me Away, lo que recibes es la actuación de alguien que se tomó completamente en serio la tarea de interpretar ese deterioro de la manera más convincente posible dentro de un marco que era deliberadamente cómico. Esa combinación de seriedad en la ejecución y de absurdidad en el concepto es la fórmula que hacía funcionar a las mejores canciones cómicas de los 70 y que hacía fracasar a las que intentaban ser graciosas sin tener nada genuinamente gracioso que ofrecer. El humor de Ray Stevens en The Streak no venía de la idea del streaking en sí misma, sino de la precisión con que Stevens construía el personaje del esposo escandalizado y de la sorpresa perfectamente timed del remate final. El humor de Warren Zevon en Werewolves of London no venía de la idea de los hombres lobo en sí misma, sino de la manera en que las imágenes completamente incongruentes de la letra se sucedían con una lógica interna tan consistente dentro de su propia absurdidad que producía algo más cercano al surrealismo que a la comedia convencional. La música de los 70 tenía espacio para todo eso porque tenía espacio para todo en general, y ese espacio era el producto de una combinación de circunstancias que no volvería a repetirse de la misma manera. La radio sin algoritmos, los sellos sin fusiones corporativas masivas, los disc jockeys con criterio personal real, el público sin la fragmentación infinita de la atención que las décadas siguientes producirían. En ese contexto específico, una canción de un pato podía llegar al número 1, un faraón de Arizona podía vender 1 millón de copias, y Beethoven podía convertirse en material de pista de baile sin que nadie en posición de poder decidir lo que llegaba a las radios considerara que alguna de esas cosas era demasiado extraña para ser escuchada. Ese legado de libertad y de alegría y de absurdo, sin disculpas, es lo que estas 15 canciones representan en la historia de la música popular. No como una categoría menor de algo que ocurrió en los márgenes del rock y del pop serios, sino como una expresión completamente legítima de lo que la música puede hacer cuando no se le pide que sea nada más que lo que quiere ser. Las canciones más vendidas y más celebradas de los 70 son las de esta lista tanto como las de cualquier otra, no porque hayan vendido más copias que Led Zeppelin o que Fleetwood Mac, sino porque hicieron algo
que ninguna de esas bandas podía hacer con la misma efectividad, hicieron reír a millones de personas de una manera que esas personas seguirían recordando décadas después como parte de algo que había sido genuinamente bueno en su momento. Cuando escuchas hoy cualquiera de estas canciones, ya sea porque alguien las pone en una reunión, o porque aparecen en una lista de reproducción, o porque simplemente las recuerdas de repente sin ninguna razón aparente, lo que sientes junto con la risa inevitable es también algo que se parece mucho a la nostalgia de una época en que la música podía ser esto, completamente ridícula y completamente seria sobre ser ridícula al mismo tiempo, y en que esa combinación era suficiente para llegar al número 1 y vender millones de copias y quedarse en la memoria de toda una generación que todavía no ha podido olvidarlas, aunque hayan pasado 5 décadas desde que fueron creadas. Si llegaste hasta el final de este recorrido por las canciones más absurdas e improbables de los años 70, es porque entiendes que la música que hace reír merece el mismo respeto y la misma atención que cualquier otra, y que las historias detrás de esas canciones son tan extraordinarias como las historias detrás de los himnos más solemnes del rock. Suscríbete a Retro Rock para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales, activa la campanita y deja tu like si este recorrido te arrancó al menos una sonrisa. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas canciones conocías antes de este video y cuál fue la que más te sorprendió, porque esa respuesta nos dice algo sobre ti que ninguna encuesta podría capturar con la misma precisión. Nos vemos en el próximo episodio.